No, no se duermen. No, Domingo no se duermen. Ah, No, pero si vas a usar el pizarrón de sí, voy a usar el pizarrón, sí. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que Andrea ya me presentó, el doctor Marcelo, que trabaja en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Yo me crié acá en el instituto como licenciado en física y como agente en física, y después fui para afuera a hacer un doctorado en parte más climática y volví. Eso fue hace unos 12 años más o menos. Bueno, lo que me comentaba Andrea que estaban viendo es una introducción a cada uno de más o menos de las esferas que componen la Tierra, entre ellas la atmósfera. Y bueno, se me pidió si podía dar una clase sobre una introducción a la atmósfera en general, a ver de qué trata. ¿Hay alguno de ustedes que esté interesado en particular en la atmósfera o es más solo para estar en la clase? Pregunto. Bien. Mejor, a ver si los convenzo entonces de que la atmósfera es una cosa interesante para estudiar y que hay mucho para hacer. Bueno, estuve mirando lo que decía el programa, decía atmósfera, todo ese tipo de cosas. Y evidentemente es un montón de cosas para hacer en 2 horas. Entonces, bueno, lo que decidí es hablar de la atmósfera, ir construyéndola poquito a poquito hasta llegar a una atmósfera relativamente similar a la que tenemos y hablar de algunos de los fenómenos que ocurren en la atmósfera de la Tierra que la vamos a ver. Bueno, si ustedes tuvieran que definir qué es la atmósfera, ¿cómo la harían? ¿Cómo se les ocurriría definir la atmósfera? Una capa de gases que rodea un planeta. Ahí está. Sí, exacto. No hay mucho más para decir. La atmósfera es una capa de gases que rodea el planeta, que tiene una composición química determinada y eventualmente esa capa de gases puede estar quieta o se puede estar moviendo. Generalmente se está moviendo. La atmósfera terrestre en particular tiene la característica de que es una atmósfera turbulenta, ¿sí? O sea que es una atmósfera que le gusta generar remolinos en todas las escalas espaciotemporales. O sea, remolinos chiquitos, remolinos grandes, remolinos medianos, unos que duran unos segundos y otros que duran días, ¿sí? Entonces, esencialmente la atmósfera es un fluido, o un gas en este caso, turbulento que rodea la Tierra. Y la atmósfera, como ustedes saben, como es un fluido turbulento, es diferente, está en un estado diferente en cada instante de tiempo. ¿Sí? La atmósfera ahora va a ser diferente dentro de 1 minuto más, a nivel global y a nivel de afuera. Y eso es justamente porque es un fluido turbulento y siempre está cambiando. Entonces, una de las cosas que primero uno tiene que definir, bueno, cuando uno define el tiempo, ¿qué es el tiempo? Bueno, justamente es el estado de la atmósfera en un determinado momento. Y como es un fluido que está cambiando continuamente, es necesario definirlo y decir, bueno, este es el estado de la atmósfera ahora. ¿Sí? Para un tiempo t dado, este es el estado de la atmósfera, no es el tiempo. Y después, la otra característica que tiene la atmósfera es que si uno tiene una espera suficiente tiempo, las características de la atmósfera tienden a ser relativamente, de alguna forma, estables. Y cuando hablo de características de la atmósfera, hablo de la estadística de la atmósfera. Es decir, que la temperatura varía en algún lugar entre tales y tales valores, que los vientos tienden a soplar de un determinado sector o determinados sectores, o
que la presión en un determinado lugar es de tanto. Y cuando hablamos de estadística de la atmósfera, ¿sí? Estamos hablando de que ocurre un periodo de tiempo, empezamos a hablar de lo que referimos como clima. ¿Sí? Estamos hablando de, si esperamos por ejemplo 30 años y estudiamos cómo se comportó la atmósfera en esos 30 años, ¿sí? Uno puede definir un clima característico para una región determinada. Es decir, esa región va a tener cierto rango de temperaturas, va a tener ciertos vientos, va a llover tanto, etcétera, etcétera. Ese es el punto de vista meteorológico del clima. Esencialmente es la estadística de la atmósfera durante un periodo de tiempo cerca de 30 años. En realidad el clima es mucho más. El clima es mucho más porque el comportamiento de la atmósfera no vive sola, digamos. Vive en contacto con los océanos, con los hielos, con el suelo. ¿Sí? Y el clima en realidad es el resultado de la interacción de todas estas cuatro cosas. De la atmósfera, más los océanos, más los hielos, más el suelo, más la biosfera, si la quieren incluir. ¿Sí? Entonces, dependiendo a quién le pregunte qué es un clima, qué es el clima, la gente va a decir, si un meteorólogo va a enfocar en eso, el promedio de la atmósfera en todo tiempo. Si es un oceanógrafo le va a decir, bueno, en realidad el clima también incluye cuáles son las corrientes en determinado lugar, ¿sí? Cuál es la temperatura de los océanos, etc. Si hablan con alguien que estudie el suelo, le va a decir, bueno, las características del suelo también van a depender de cuánto llueve, de qué temperaturas haya, y a su vez el suelo va a influenciar localmente la atmósfera. Por eso, cuando se habla de clima, se habla de sistema climático. ¿Sí? Es el sistema climático el que define el clima en un determinado lugar. El sistema climático está formado por los océanos, por la atmósfera, por los hielos, por los suelos y la biosfera. ¿Sí? Muy bien, entonces hoy nos vamos a ocupar únicamente de lo que es la atmósfera. Y la forma más sencilla de empezar es mirar cómo está compuesta. Y como les decía, la idea es empezar a ir de a poquito construyendo un modelo de atmósfera desde lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, ustedes saben que la atmósfera es esencialmente nitrógeno en su gran extensión, tiene cerca del 80%, si quieren pasar los valores específicos, tiene 78% en volumen, ¿sí? Y oxígeno es el otro 20%, esencialmente, que entre los dos suman casi el 99% de toda la condición de la atmósfera. Y después tienen otros gases, ¿sí? Que también están presentes, como el argón, el neón, el helio, el nitrógeno, el xenón, ¿sí? Pero están presentes en proporciones mucho menores. O sea que la atmósfera terrestre esencialmente es nitrógeno y oxígeno. Estos son los gases que están siempre en la atmósfera y que por lo menos a una altura de 100 kilómetros, ¿sí? desde el cero, desde la Tierra, hasta 100 kilómetros de altura, la proporción de estos gases es siempre la misma en volumen. ¿Sí? De acá hasta los 100 kilómetros de altura, más o menos lo mismo. Y después hay otros gases, por ejemplo, el vapor de agua, que el vapor de agua realmente es mucho más variable, ¿no? Piensen en la humedad, hay días que son muy húmedos, hay días que son secos. Eso quiere decir que cuando los días son húmedos, hay mucho vapor de agua en la atmósfera, en determinado lugar. Cuando los días están secos, generalmente hay poco vapor de agua en ese lugar. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono, y bueno, y después algún otro compuesto a veces generado por el hombre. Y en particular, si sumamos, digamos, la masa de todos los gases, tenemos una masa de la atmósfera de 5,15 por 10 a la 18 kilogramos. Es bastante. Estamos hablando de toda la masa de toda la atmósfera, ¿no? Hay un gas que es interesante, y justamente para ya que está acá está en azul. Fíjense que acá dice que el dióxido de carbono tiene en porcentaje por volumen,
una parcela, toman una parcela de atmósfera y calculan cuántas moléculas de dióxido de carbono hay adentro, bueno, van a ver que en proporción es 0.0387. También se puede calcular este valor en partes por millón, que es 387 partes por millón. O sea, si uno tiene un millón de moléculas, 387 son de CO2. ¿Sí? Este numerito, que acá está en azul, evidentemente no ha sido constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, ni a lo largo de toda la historia de la Tierra. Acá tiene una evolución de lo que ha sido la concentración de ese dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, en los últimos 800.000 años. ¿Sí? Estas subidas y bajadas, ¿sí?, que ustedes ven en los últimos 800.000 años, esencialmente lo que están mostrando es la variación de la concentración de dióxido de carbono en los periodos fríos, que son los periodos glaciares, cuando el clima estuvo muy frío a nivel global, y los periodos cálidos o interglaciares, ¿sí?, donde el dióxido de carbono fue bastante superior. Y hoy día estamos acá. ¿Sí? Ese 387 se quedó corto, esa variación era cerca de por acá. ¿Sí? Porque son datos de hace unos años. Hoy día, más o menos al 5 de abril, hay 412 partes por millón de dióxido de carbono. Esta parte que está acá no es natural. Esta parte por acá es el aporte de los humanos al dióxido de carbono en la atmósfera. Estas variaciones de dióxido de carbono en el lapso de miles de años, esas son las variaciones naturales del dióxido de carbono en los periodos fríos y cálidos que caracterizaron las edades de hielo y los periodos interglaciales, que son los cálidos. O sea que el mínimo generalmente estuvo cerca de 180 partes por millón, y el máximo, hasta que apareció el hombre con su actividad industrial, estaban cerca de 280 partes por millón. O sea que es un gas variable en la atmósfera. Y además nosotros nos encargamos de ahora subirlo bastante más, a 412 partes por millón. Y ese es esencialmente uno de los grandes responsables de los cambios climáticos que se han observado en los últimos 60, 70 años. Pero eso lo vamos a dejar quizás para más adelante. Simplemente para mostrarles que las concentraciones de los compuestos que están en la atmósfera, muchos de ellos son constantes, como decíamos aquí. Por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, es parte de 78, 21% más o menos. Y otros que son variables, entre ellos el dióxido de carbono, ¿sí?, que acá decía 387, en realidad ese es un valor que fue tomado de esa tablita, cuando esa tablita la hicieron probablemente hace 10 años. Ahora, cuando hablamos de partes por millón, partes por volumen, es importante resaltar esto, que si bien la relación de los diferentes gases en la condición de la atmósfera es constante, hasta los 100 kilómetros de altura, eso no quiere decir que la densidad del aire sea la misma cerca de la Tierra que a 100 kilómetros de altura. La densidad del aire, en la curva azul, ¿sí?, disminuye con la altura. ¿Sí? Eso es fundamentalmente porque las moléculas son atraídas por la atracción gravitatoria de la Tierra, entonces quedan fundamentalmente sobre el piso, cerca del piso. Y decrecen exponencialmente con la altura. ¿Sí? Pero hasta los 100 kilómetros de altura, más o menos, los porcentajes de los gases acá son siempre los mismos, más allá que las densidades cambien. ¿Sí? O sea, igual proporción de nitrógeno y oxígeno a 50 kilómetros de altura que en la superficie. ¿Sí? Entonces acá tienen una distribución, lo que sería las moléculas de aire, ¿sí?, desde el suelo hasta 500 kilómetros de altura.
Si tienen dudas, levanten la mano. O sea, yo paro en cualquier momento. ¿Sí? Mejor que me paren cuanto antes, que si no después, como vamos a ir construyendo, mejor que me paren cuanto antes que más adelante. Entonces la densidad disminuye exponencialmente con la altura de la atmósfera. ¿Sí? Y por lo tanto la presión también tiene que disminuir exponencialmente con la altura. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es la presión? ¿Tienen definido lo que es la presión? ¿Tienen claro lo que es la presión? Fuerza por unidad de aire. Fuerza por unidad de área. Bien. Y en este caso, pensemos en la superficie de la Tierra. ¿Cuál es la presión más o menos en la superficie de la Tierra? Estoy acá. Ahí. ¿Qué presión tengo sobre mi cabeza? No se le dice una atmósfera. Sí. ¿Y cuánto es en hectopascales, por ejemplo? 1013. O sea que tengo 1013 hectopascales sobre mi atmósfera. Y eso físicamente, esa presión, ¿qué es? Es fuerza por unidad de aire, ¿estamos de acuerdo? ¿Y? Es el peso de esa lucha. Ahí está, ¿no? O sea, es el peso de toda esta columna arriba de mi cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si lo hacen por acá, es el peso de toda esta columna, ¿sí?, sobre la superficie. ¿Está bien? Entonces, si la densidad disminuye exponencialmente, es esperable que si yo estoy por acá, la presión disminuya también. Porque ahora voy a tener solo este peso que hace presión sobre ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, debido a que la densidad del aire disminuye exponencialmente, la presión también va a disminuir exponencialmente con la altura. ¿Sí? ¿Dónde tengo la mitad de la atmósfera? La mitad de la masa de la atmósfera. ¿A qué altura tengo la mitad de la masa de la atmósfera? En la troposfera. No. 10 kilómetros. No. De acá, de este dibujito, ¿dónde debería tener? Si ustedes me dicen un valor de presión, ¿a qué presión tengo que tener la mitad de la atmósfera por arriba y la mitad de la atmósfera por abajo? Claro, o sea, 500 hectopascales. O sea, si supongamos que estos 500 hectopascales, acá tengo la mitad de la atmósfera por arriba y acá tengo la mitad de la atmósfera por abajo. O sea, tengo la mitad de la columna por arriba. O sea, el peso de esta columna es igual al peso de acá hasta el infinito, digamos, para que se pierda. Hasta allá no queda más ahí. Y estos 500 hectopascales más o menos andan en los 5.500 metros. O sea, 5.5 kilómetros. Más o menos. O sea que más o menos la mitad de la atmósfera está a cerca de 5,5 kilómetros. ¿Sí? Eso es importante, porque después vamos a ver, como decía el compañero, ya que hablaban de tropopausa, ¿todos saben lo que es la tropopausa? Bueno, entonces vamos a ver un ratito. La tropopausa es una línea imaginaria que separa la troposfera de la estratosfera. ¿Sí? Y esa tropopausa, que la vamos a ver en detalle un poquito más, está cerca de le sobra de 200 hectopascales. Por ahí está la tropopausa. Y esto más o menos, como decía el compañero, es cerca de 10 kilómetros más o menos. Más o menos. Va a depender también de donde estemos. En el polo va a ser diferente que en el trópico, pero pongamos un valor cerca de 10 kilómetros. ¿Sí? O sea que el 80% de la masa de la atmósfera está en la troposfera, que es la capa de más abajo de la atmósfera.
Vamos a ir en detalle sobre todo esto. Antes de entrar en esos detalles, ¿sí? Vamos a ir construyendo. Entonces yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la temperatura media de la Tierra? Y cuando uno habla de temperatura media, generalmente habla de temperatura de la superficie de la Tierra. De la atmósfera a la superficie de la Tierra. ¿Cómo se os ocurre calcular la temperatura de superficie de la Tierra? ¿O qué temperatura debería tener la Tierra? ¿Cómo? 20 y pocos grados. Bueno, está caliente tu Tierra. Pero anda ahí, anda en el entorno de los 15 grados. ¿Pero cómo la calculo? Tomando la temperatura de bastantes puntos. Está bien. Pero conceptualmente, ¿cuál es la temperatura que tiene que... O sea, la Tierra recibe radiación del Sol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la temperatura de la Tierra tiene que ser aquella temperatura para la cual ¿qué? ¿Qué tiene que pasar? Hay un equilibrio térmico. Exacto. O sea, la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. ¿Sí? Ese balance de energía les va a dar cuál es la temperatura media de la Tierra. ¿Sí? Trabajemos un poquito sobre eso. Entonces supongamos que acá tenemos la Tierra. ¿Sí? Es una esfera. Supongamos que es una esfera para la Tierra. Es un geoide, todas esas cosas, pero por el momento no nos vamos a preocupar. Supongamos que es una esfera que tiene radio R y llega radiación del Sol. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer ese planeta? Ese planeta se va a calentar con toda la radiación que llega y va a empezar a emitir. Ustedes ya vieron las leyes de la radiación, ¿no? ¿Cómo es la ley de radiación de la Tierra? ¿Qué forma tiene? Se da proporcional a la fuerza potencia de la temperatura. Ahí está. ¿Se acuerdan de cómo se llama esa ley? Recuerdan que lo vimos cuando vimos cuatro negros del jefe, Ahí está. ¿Cuál es? Sí, Stefan Boltzmann. ¿Sí? O sea, que la energía emitida por la Tierra, si la consideramos un cuerpo negro, va a ser igual a la constante de Stefan Boltzmann multiplicada por la temperatura de emisión de la Tierra a la cuarta. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer un balance. Llega toda la energía solar, ¿sí? Y tiene que ser igual a la energía que radia el planeta para los costados. ¿Sí? Bueno, eso lo puedo hacer y lo podemos hacer, y es fácil. ¿Sí? Si tengo un flujo de energía solar por unidad de área que vale esto, que es 1361, hay valores que difieren, ¿verdad? Por ahí, watts por metro cuadrado, esa es la energía que llega del Sol por metro cuadrado, y la Tierra tiene un radio R, entonces la energía que llega, ¿cuál es? Piensa en este dibujito. La energía que viene del Sol es la que ve una cara. ¿Qué es lo que ve el Sol de la Tierra? Un círculo. ¿Estamos de acuerdo? No ve una esfera. Ve un círculo. ¿Sí? Y el círculo tiene área pi por r cuadrado. O sea que pi por r cuadrado por la unidad que llega, por la cantidad de energía que llega por unidad de área, es toda la energía que llega a la Tierra. ¿Se entiende? O sea, que la energía que recibe es pi por r cuadrado, que es el área que ve el Sol del planeta, multiplicado por la cantidad de energía que llega a la Tierra, por metro cuadrado. ¿Sí? Y esta energía tiene que ser igual a la energía que irradia la Tierra. ¿Sí? Ustedes vieron que un cuerpo negro irradia sigma por T, la temperatura de emisión, a la cuarta. ¿Sí? Esta energía por metro cuadrado, vuelta. Pero a la que irradia, no irradia solo un círculo, sino que irradia una esfera. O sea que ahora todos los puntos sobre una esfera están irradiando sigma por T a la cuarta.
Por lo tanto, ahora lo que irradio es 4πr², porque es el área de la esfera. 4πr². Por esto, tiene que ser igual a esto de acá. O sea, la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Y con ese cálculo, uno llega, simplemente despejando, igualando y despejando T sub E, que es lo que yo quiero, la temperatura de mi Tierra. ¿Sí? Yo lo que encuentro es que T sub E es esta constante, S sobre 4 sigma a la 1/4, y eso, si uno hace las cuentas, da 268 Kelvin. ¿Eso cuánto es en Celsius? 5. ¿Estamos de acuerdo? Son 5 Celsius. Y esto no está tan mal, da cerca de la temperatura media de la Tierra, que era 15 grados, te decía, pero tiene un pequeño detalle. ¿Cuál es el detalle? Que no toda la energía que viene del Sol es absorbida por la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Albedo. Es el albedo del planeta. O sea, es la parte de la energía, ¿sí?, que simplemente es devuelta al espacio sin ser usada adentro para el funcionamiento de la atmósfera, del océano, del océano. ¿Y cómo, ese albedo a qué se debe fundamentalmente? Bueno, se debe a las nubes. Cuando llega la radiación solar, las nubes reflejan la radiación solar, y los hielos en superficie reflejan la radiación solar y se vuelve al espacio. Y esa parte de la radiación la perdimos, así como vino se fue. Y la Tierra tiene cerca de un 30% de albedo. O sea, un 30% de la energía que viene del Sol la reflejamos de vuelta al espacio y no la usamos para nada. O sea que si tenemos que entonces hacer una corrección en la energía que llega del Sol, tengo que poner un factor acá de 0,7 esencialmente. O sea que en lugar del 100% que llega a toda esta área, llega el 70%. A es 0,3. Es el albedo. ¿Se entiende? Entonces hago ahora de vuelta, igualo esto a esto que está acá, porque la Tierra sigue radiando por todos lados, eso no cambia. Y ahora la temperatura de emisión me quedó esto. Esencialmente es igual que antes, pero con uno menos acá adelante. ¿Y ahora qué me queda? Me quedo más chiquita todavía. Ahora, si yo pongo los números acá, me da 255 Kelvin, que son menos 18 grados Celsius. O sea que este balance de energía para calcular la temperatura media del planeta nos está dando una temperatura más baja de lo observado. ¿Sí? En lugar de darnos 15 grados, que es lo que nos debería dar, nos da menos 18 grados. ¿Qué está faltando? ¿Cómo se llama eso? ¿Está bien? ¿Cómo se llama eso? Porque hasta ahora esto esencialmente, el planeta que usamos no tiene atmósfera. Así como es como fuera ahora esencialmente una roca, recibe la energía del Sol, se calienta, irradia, y esa roca tiene que tener cierta temperatura. Punto. Pero no tomamos en cuenta en absoluto la composición química de la atmósfera. Y ahora, si tomamos en cuenta la composición química de la atmósfera, aparece otro efecto. El efecto invernadero. Eso es lo que nos está faltando para llegar a tener un valor razonable. ¿Sí? Como ustedes saben, el efecto invernadero esencialmente va a depender de 3 gases. ¿Qué es el efecto invernadero? Vamos a poner palabras. El efecto invernadero es la radiación llega a la Tierra se calienta, empieza a emitir, y cuando emite, la atmósfera absorbe parte de esa radiación que emite la Tierra y parte de esa de vuelta a la Tierra, lo que aumenta la temperatura del planeta.
¿Cuáles son los gases? ¿Cuál es la composición química de la atmósfera que realmente es importante para ese efecto invernadero? Y bueno, esencialmente es el vapor de agua, es el primero de todos. El vapor de agua es el mayor gran efecto invernadero que tiene la Tierra, o que tiene la atmósfera, por llamarlo mejor. Y después, el dióxido de carbono y el metano son los otros dos gases también de efecto invernadero. ¿Está bien? Entonces, lo que nos queda en definitiva es que en nuestro modelito que teníamos antes, la temperatura de emisión, que es esta que le llamamos acá, esta T sub E, no es la temperatura de superficie, es la temperatura que está arriba de donde termina la atmósfera, en el tope de la atmósfera. Porque ahí sí el balance que entre de energía entra y sale tiene que ser igual, pero adentro la atmósfera te va a cambiar las cosas. Entonces, el esquema del efecto invernadero es una cosa así. Supongamos que la atmósfera es una especie de vidrio, por eso le falta la palabra invernadero. La analogía está mal, pero no importa, a la gente le gusta. Esta es la radiación solar que llega, atraviesa la atmósfera, supuestamente no absorbe nada, la atmósfera en este esquemita. Esta radiación solar es absorbida por la superficie y emito, la superficie se calienta y emite, y hasta ahora lo que hemos hecho es igualar este con este. Llega igual a lo que se va. Pero ahora, con este vidrio, con esta atmósfera acá, es decir, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, esta radiación que está acá es absorbida por la atmósfera, en su gran mayoría, y la atmósfera le emite hacia arriba y hacia abajo. El hacia arriba me asegura que este tiene que ser igual a este. Porque el balance en el tope de la atmósfera tiene que ser lo que entra, tiene que salir también. ¿Se entiende? Mientras que ahora, para la superficie, tengo esta radiación adicional. Esta radiación adicional es el efecto invernadero y es lo que mantiene las temperaturas en superficie más calientes de lo que el balance de energía nos diría. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Se pueden hacer todas las cuentas también? No la vamos a hacer. Simplemente quiero que se queden con el concepto del efecto invernadero. O sea, el efecto invernadero esencialmente es el efecto de la atmósfera que recibe la radiación, absorbe la radiación que es emitida por la Tierra y a su vez, una vez que la absorbe, lo emite, una parte va al espacio y otra parte para abajo. Esta parte, esta rayita o esta flecha es el efecto invernadero puesto que mantiene el efecto. Sí. ¿Por qué no es lo más correcto decir invernadero? No es correcto porque en el invernadero, digamos, no hay nada que el vidrio no absorbe, digamos, la radiación que sale, esencialmente. Lo que pasa es que hay un problema de te cambia. No te permite que el viento se te lleve el calor, el problema de advección. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Entonces, si está claro este esquemita, vayamos a algo un poquito más real. Y esto es un poquito más real. Esto es lo que pasa en la atmósfera. Lo que pasa con la atmósfera es que no es completamente transparente a la radiación solar, primero que nada. O sea, que esta flechita que está acá, todo lo que está acá no llega hasta la superficie, llega a la mitad. ¿Sí? Y llega al visible, esa es la ventana que se le llama de la onda corta, llega al efecto visible, por eso vemos. ¿Sí? Entonces acá hay números, por ejemplo. Acá llegan 342 watts por metro cuadrado, no sé si tienen los numeritos. ¿Sí? Parte de esta es reflejado, que es esto es el albedo, esencialmente, que es un tercio más o menos de esto, anda ahí. Y parte es absorbida por aire, nubes, etc. O sea, la atmósfera no es completamente transparente. Este es el albedo y esta es una parte que la atmósfera absorbe la radiación solar. Y después, de los 342 watts por metro cuadrado, llegan acá 168.
¿Sí? Entre lo que se refleja y lo que se absorbe, llega a la mitad esencialmente. Y después, en el tope de la atmósfera, que estamos acá, fíjense qué es lo que pasa. Vamos a hacer el diagramito. Llega la energía solar a la superficie se calienta y vamos a hacer estas flechitas. ¿Qué pasa acá? Emite radiación de onda larga, ¿sí? Porque sabemos que la temperatura de la Tierra es mucho más chica que la temperatura del Sol, es radiación de onda larga, ¿sí? Y va a ser absorbida por las nubes y el aire. Esto es lo que hizo de vidrio en el esquema anterior. Y eso va a emitir para arriba y emitir para abajo. Esta es la flechita del efecto invernadero que teníamos ahora. ¿Sí? Parte de la radiación que está acá, que se remite a la Tierra, se va directamente al espacio. Y eso es lo que se llama la ventana atmosférica de radiación de onda larga, que ocurre entre los 8 y los 12 micrómetros. La radiación de longitud de onda entre 8 y 10 y 12 micrómetros. O sea, no hay ningún gas que en esa longitud de onda logre absorber esa radiación. Entonces la radiación se va derecho, se va arriba. Entonces lo que tiene que valer en nuestro esquema de balance de energía es que lo que entra sea igual a lo que sale. O sea, 342 entran, no sé si ven en amarillo, ¿no? Dice 342, y salen 107, 40 y 195. Esta suma debería ser igual a esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Si yo quiero que... Yo les pregunto ahora. Quiero aumentar la temperatura del planeta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Más gas. Y es lo que está pasando, CO2. Ahí está. Lo que tengo que hacer es aumentar la concentración de gases de efecto invernadero. Vapor de agua no podemos controlarlo, porque esencialmente es evaporación de la superficie. Pero podemos controlar dióxido de carbono y podemos controlar metano. Y si aumentamos cualquiera de esas dos concentraciones, la atmósfera de la Tierra va a aumentar su temperatura, que en general el planeta también. ¿Y qué otra cosa podemos hacer de este balance para aumentar la temperatura de la Tierra? Hay dos cosas que pueden hacer. Los astrónomos dirían, bueno, aumenta la radiación del Sol. Si llega más energía, va a aumentar la temperatura. O acerco la Tierra al Sol. ¿Sí? Le acerco un poco más. Bueno, ahí va a aumentar la temperatura, evidentemente. Pero hay otra cosa que podemos controlar los humanos, y que eso generalmente se basa en la geoingeniería. ¿Qué es lo que puedo controlar de todo esto? Un poco el albedo también. Exacto. Puedo controlar el albedo. Puedo tratar de generar más nubes. Puedo tratar de poner lo que se ha dicho en algunas personas acerca de la geoingeniería, una especie de paraguas en el espacio para evitar que llegue tanta radiación del Sol. O sea, hacer, digamos, que se refleje más radiación. Puedo cambiar el suelo para que haya más, para que se refleje más. O sea que puedo, si disminuyo el albedo, ¿qué va a pasar? ¿Aumento o disminuye la temperatura terrestre? Si disminuyo el albedo. Aumento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí vamos a tener un problema. Supongamos que aumento el dióxido de carbono. ¿Sí? Eso lo estamos haciendo. ¿Sí? Aumento el dióxido de carbono. Esto, como recién dijimos, aumenta la temperatura de la Tierra por el efecto invernadero. ¿Qué le va a pasar a los hielos? Se derriten. ¿Hielos? ¿Qué le va a pasar al albedo? Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la temperatura? Aumenta. O sea que yo pateo el sistema de acá y me aparecen retroalimentaciones internas en el sistema climático que van a aumentar la perturbación original. ¿Sí?
sea que esta retroalimentación que es positiva, o yo sigo aumentando la temperatura, aumento los disminuyo los hielos, disminuyo el albedo, aumento la temperatura, y así sucesivamente, esto no lo puedo controlar. ¿Sí? Y aunque yo de alguna forma mantenga el dióxido de carbono hasta ciertos niveles, esto puede seguir de largo. Este es el tipo de cosas que uno se encuentra cuando estudia el clima, que yo lo pateo por un lado al sistema y empieza a aparecer un montón de retroalimentaciones positivas, negativas, que yo ya no controlo. ¿Sí? Entonces no es solo un problema de cambiar el efecto invernadero, es cambiar todo lo que viene asociado a un aumento de temperatura. Que ya ahí es interno del sistema climático. Entonces, esencialmente, para aumentar la temperatura, puedo aumentar la actividad solar, o sea, que entre más energía, disminuir el albedo, o sea, que se refleje menos, ¿sí? Y aumentar los gases de efecto invernadero, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Muy bien. También que se derritan. Sí. Disminuir la cantidad de hielo, aumentar la cantidad de agua. Pero aumentar la cantidad de agua. ¿El agua dónde? ¿Cómo? ¿El agua dónde aumenta? O sea, líquido. El agua líquida. Ok. O sea, el océano. También eso, pero. O sea, esa agua va a tener más agua al utilizarse que el hielo. Y por utilizarse vas a tener más agua en la atmósfera. Bueno, ahí ya te estás metiendo con el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es un poquito más complicado, pero va por bien camino. Suponete esto. Aumento la temperatura. Esta es una retroalimentación que vimos. Si aumento la temperatura, ¿el contenido de vapor de agua en el aire aumenta o disminuye con la temperatura? Aumenta. Cuanto más cálido, mayor la temperatura del aire, más humedad puede contener ese aire. O sea, de aquí, la humedad en el aire aumenta. O sea que el efecto invernadero aumenta. Por lo tanto, aumenta la temperatura. Y así sucesivamente. O sea que esta es otra retroalimentación interna del sistema. Esto es lo que se llama la retroalimentación hielo-albedo. Y esto es lo que se llama la retroalimentación de vapor de agua. Son dos retroalimentaciones internas al sistema que lo único que hice fue patear el sistema aumentando dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, el aumento de dióxido de carbono no va a ser solo debido al aumento de gas dióxido de carbono en la atmósfera. Va a ser debido a que disminuye el albedo y que aumenta también el vapor de agua en la atmósfera. ¿Sí? O sea que se empiezan a dar una serie de retroalimentaciones que ya no podemos controlar. Y ahí empiezan todos los problemas. Y ahí, bueno, eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Tratar de entender cómo funcionan todas las retroalimentaciones en el sistema climático. Le vamos a poner el nombre. Esta es la retroalimentación hielo-albedo. Y esta es retroalimentación de vapor de agua. Que son las dos positivas. O sea que eso va a hacer crecer, eso en algún momento tiene que parar, pero no sabemos cuándo. ¿Quieren un poquito más? ¿Les interesa un poquito más? Hay una cosa más que podemos hacer acá. Cuando aumenta el vapor de agua en la atmósfera, ¿qué más pasa? Llueve. ¿Un poquito antes? Aumenta la cantidad de nubes. Eso. Aumenta la cantidad de nubes. ¿Está bien? Nubes. ¿Sí? Muy bien. Y si aumenta la cantidad de nubes, ¿qué pasa? El albedo también cambia. Aumenta la albedo. ¿Qué pasaría con el albedo? Bueno, el albedo en principio aumentaría.
Y esa es una retroalimentación negativa. Puedo tratar de controlar que no aumente demasiado la temperatura, ¿no? Porque ahí estoy aumentando el albedo. Por lo tanto, si aumento el albedo, va a ir en contra de esta disminución del albedo. Bueno, hay que ver quién gana. Va a depender del tipo de nubes que genere. Depende de si yo genero con más vapor de agua, las nubes son más altas, son más bajas, van a tener diferentes consecuencias sobre el sistema climático y sobre la atmósfera general. ¿Okay? Entonces, bueno. Y así sucesivamente. Se va complicando cada vez más. Pero volvamos a nuestro derrotero. De acuerdo a lo que aprendimos entonces, de acuerdo a este esquema, ¿dónde debería ser la temperatura mayor en la atmósfera? Más cerca de la Tierra. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿De acuerdo a todo lo que hablamos? Dijimos, la radiación llega, ¿sí? Se calienta la Tierra y emite radiación hacia arriba. La atmósfera la absorbe, por lo tanto, y después la emite. Por lo tanto, las temperaturas más cálidas van a estar cerca de la superficie. O sea, si eso fuera todo lo que pasaría, el perfil de la temperatura de la atmósfera sería una cosa así. Sería máxima cerca de la superficie y disminuiría exponencialmente hacia arriba. No es lo que pasa. Si uno mira la estructura vertical en cuanto a temperatura que tiene la atmósfera, ese comportamiento desde temperaturas cálidas y que disminuyen con la altura vale en la troposfera. O sea, los primeros cerca de 10 kilómetros de altura. Entonces, los números, entonces 0 hasta 120 kilómetros. La troposfera son los primeros cerca de 10 kilómetros. Pero después empiezan a ocurrir otras capas de la atmósfera que tienen comportamientos diferentes al de la troposfera. Si uno lo mira, como que se alternan. En la troposfera, la temperatura disminuye con la altura, que es el comportamiento que esperábamos. Pero llegamos a la estratosfera y en realidad aumenta con la altura. Después vamos a la mesósfera y disminuye con la altura. Y después vamos a la termósfera y aumenta con la altura. Y después, por encima de los 700 kilómetros de altura, está la exósfera, que no nos vamos a preocupar, ya está, eso para los astrónomos. Dejamos al astrónomo que se diga. Una pregunta. Sí. Tengo una meseta en el cambio de. Bueno, eso tiene que ver. Vamos a ir un poquito antes de eso. ¿Por qué en la estratosfera y en la termósfera aumenta la temperatura con la altura? Esencialmente lo que está pasando es que hay gases en la atmósfera que están absorbiendo la radiación solar. Entonces, en la termósfera, ¿sí?, la radiación solar es absorbida por moléculas de nitrógeno y de oxígeno. ¿Y qué tipo de radiación solar es absorbida? Es la más energética, ¿sí? Es la más cortita de todas. Y la que puede lograr, algo de esa ultravioleta que logre seguir de largo hacia abajo, es luego absorbida en la estratosfera por el ozono, que es nuestra segunda línea de defensa, por llamarlo de alguna forma, frente a esa radiación tan intensa, tan fuerte que viene del Sol. Entonces, hay como dos capas en las cuales la temperatura se comporta como uno esperaría, que disminuye con la altura, que es la troposfera y la mesósfera, y hay dos capas en las cuales la temperatura aumenta con la altura, porque hay gases que están absorbiendo la radiación, ¿sí?, que viene del Sol. ¿Sí? En este caso es nitrógeno y oxígeno, y en este caso es ozono. La razón de estos pequeños, que en ciertas regiones no cambia,
tiene que ver ya más con la dinámica de cada una de las regiones. O sea, cómo circula el viento, cómo circula el aire en cada una de las regiones. No nos vamos a detener eso Porque ahí hay una mezcla. hay una mezcla vertical que permite de alguna forma mantener una temperatura constante, pero vamos a dejar eso. ¿Ah? Entonces, en principio la atmósfera tiene 5 capas entonces. ¿Sí? 5 capas. Tiene la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termosfera y la exósfera. Y entre las capas están las pausas. Acá está la tropopausa, que es la línea que divide la troposfera y la estratosfera. ¿Y cómo se define? Bueno, se define donde el gradiente o la variación de temperatura con altura cambia. Ya deja de ser una disminución de la temperatura con altura para volverse relativamente constante. Ahí está la tropopausa. ¿Sí? La estratopausa, de vuelta, tiene que ver con cómo cambia el perfil de temperatura. Ya deja de aumentar para empezar a disminuir de vuelta. En la mesopausa es lo contrario y pues eso también. O sea que las pausas están relacionadas con el comportamiento de la temperatura con la altura. Bueno, como les decía antes, la troposfera, que es la capa de más abajo, tiene el 80% de la masa de la atmósfera, ¿sí? Y es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos a los que ustedes están expuestos, esencialmente. ¿Sí? O sea, todas las tormentas, nubes, el tiempo en general, como le decíamos hoy, que decíamos que el estado de la atmósfera en un determinado momento, generalmente está asociado a lo que pasa en la troposfera, no en la estratosfera, ni en la mesosfera, ni en la exosfera. ¿Está bien? El tiempo está asociado a lo que pasa en la troposfera, esos 10 primeros kilómetros de atmósfera que tenemos desde la superficie hasta que cambia el comportamiento de la temperatura. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro modelito, entendemos más o menos cómo funciona, empezamos desde algo que teníamos una especie de roca sin atmósfera, o una atmósfera sin ninguna especie química que pudiera absorber radiación ni solar ni de onda larga. Luego incluimos el albedo terrestre, luego incluimos el efecto invernadero, ¿sí? Pero hasta ahora la atmósfera no se mueve. No hablamos de que la atmósfera se mueve. Y yo lo que dije al comienzo de todo es que la atmósfera es turbulenta. ¿Sí? ¿Por qué se mueve la atmósfera? ¿Por qué esto que está acá, que es tan lindo, ¿por qué no simplemente tenemos un gas que está quieto y tenemos este comportamiento? Sí. Por la relación de presión que hay cuando hay fuego en un lugar y mucho en el otro, se desplazan para hacer un equilibrio. Está bien, pero te fuiste como 10 pasos más adelante. Hay unos pasos antes de eso. Eso es como parte de la solución al problema, digamos. Pero está como 10 pasos más adelante. Un poquito para atrás. Si alguien me tiene que decir, ¿por qué se mueve la atmósfera? ¿Por qué no está quieta? ¿Hay una razón por la cual debería moverse? Interacciona, o sea, se le da el sol una energía, y la energía en algo se lo retorna. ¿Y la energía qué? O sea, la energía de alguna forma va a tener que ejercer un efecto. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Llega la energía del sol, la Tierra se calienta, emite, y ya está, listo. ¿Dónde está que el aire se esté moviendo ahí en esa estructura? Claro, pero también la Tierra no solo interactúa con el Sol, con la Luna, por ejemplo. Ajá. Y tenés los océanos también, que son dinámicos, ¿no? Bueno, ¿por qué se mueven los océanos? Es otra pregunta.
En parte es tiene la misma respuesta que para la atmósfera, en parte no. Pero entonces está calentando aire. Y cuando calientas, por ejemplo, agua, empiezan a hacer burbujas. ¿Por qué? Perfecto. Esa es la respuesta, pero tengo que decir por qué. Por convección. Es una parte más. O sea, una burbuja de gas caliente. Para ir hacia una caliente. Está bien, existe la convección, pero ¿por qué existe la convección? Y por ejemplo, hablaba en la troposfera, en la línea estaba tipo la parte más caliente en la superficie. Y si va a haber más frío arriba, o más frío, hablando frío, va a subir la curva de más caliente de abajo. O sea, un movimiento como hacia arriba. Perfecto. O sea, la razón fundamental es transportar energía. Porque vos cuando estás moviendo una masa de aire cálida de superficie hasta 5 kilómetros de altura es porque estás moviendo energía. Querés igualar, ¿sí?, las temperaturas, porque eso es lo que hace la convección. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, calentar el agua desde arriba, que es mucho más ineficiente. Es mucho más fácil calentar el agua de abajo, porque ¿qué pasa? El agua en la olla está en contacto con la olla de abajo, se va a calentar muy rápido, la diferencia de temperatura entre el fondo y la superficie va a ser grande y eso puede empezar a moverse. Porque el agua no soporta un gradiente de temperatura muy grande, es una diferencia de temperatura muy grande. Entonces tiene que haber un movimiento vertical para transportar energía entre el fondo y la superficie. Entonces, parte de la respuesta es esa. El aire acá va a estar muy caliente, acá va a estar más frío y voy a generar remolinos de esta forma. ¿Sí? Para tratar de mezclar. Precioso. Eso nos da los vientos en la dirección vertical. Que por cierto no son gran cosa. Pero hay. Pero vientos fundamentalmente son en la dirección vertical. A lo que uno llama viento, no, realmente es en la dirección horizontal. Entonces, si vamos con la idea del compañero, ¿por qué se mueve la atmósfera horizontalmente? Si hay calor en el Ecuador y frío hacia el polo, o sea, tipo en vez de la convección así, del otro lado. Bueno, esencialmente es eso, que la cantidad de radiación que absorbe la región ecuatorial de la Tierra es mucho mayor que la que absorbe los polos. ¿Sí? Pensemos en esto. Si esta es la radiación que llega del Sol, ¿sí? Y el Ecuador, digamos que está de frente, por llamarlo en esta figura. Mientras que las regiones polares, la radiación solar llega tangencialmente. O sea que la misma cantidad de energía acá se va a distribuir en un área mucho mayor. O sea que la energía que llega a los polos es mucho menor que la energía que llega al Ecuador, a la región tropical. Ese imbalance de energía va a generar una diferencia de temperatura muy grande que la atmósfera no va a poder soportar. Se tiene que empezar a mover. O sea, la atmósfera se mueve porque tiene que distribuir calor verticalmente y calor hacia los polos. Tiene que sacar energía de la región tropical y llevarla a los polos. Recuerden que en invierno los polos no reciben radiación, están extremadamente fríos. ¿Sí? Por lo tanto, hay una diferencia de temperatura entre el polo y el Ecuador muy grande. Esa diferencia de temperatura a la atmósfera no le gusta. Empieza a moverse. Tiene que moverse meridionalmente. ¿Se entiende? O sea, la respuesta es por qué se mueve la atmósfera es porque tiene que redistribuir la energía que llega del Sol. ¿Sí? Así que, o sea, si la Tierra ¿Fuera plana? No, mira que plana. Si fuera plana y me gana el Sol, bueno, esto tenemos que. Sí, o sea, no tendría regiones polares si la Tierra fuera plana. ¿Cómo? Que si la Tierra fuera plana, no tendría una región. Ah, no tendríamos ese problema si estuviera mirando al Sol, ¿no? Primero que fuera plana y segundo que estuviera mirando al Sol. Pero bueno. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la temperatura media en superficie de la Tierra, tiene esa pinta. ¿Sí? Cerca del Ecuador
estamos por los 25, 30 grados, ¿sí? Y en los polos, ¿sí? El polo sur, estamos rayando los menos 50 grados Celsius. Y el polo norte es un poco, no es tan frío. Ahí estamos cerca de los menos 30 más o menos. ¿Sí? Entonces, si bien al comienzo dijimos cuál es la temperatura media de la Tierra, dijimos que era de cerca de 15 grados, es 15 grados, más o menos. Cuando ustedes promedian todo el globo. Pero como la radiación no llega en forma equivalente, no llega la misma cantidad de energía a los trópicos que a los polos, evidentemente la temperatura del polo o las regiones polares es mucho más fría que las regiones ecuatoriales. Sí. ¿Por qué en la parte de abajo a la izquierda parece como que se cortara los niveles de temperatura? Abajo a la izquierda, ¿verdad? Como abajo de América del Sur. Bajo el Tierra de Fuego. Sí, ¿Acá? ahí. ¿Se cortara? ¿Qué se quiere llamar así? Porque viene el celeste es Más súper. cerca de la Tierra. No, el celeste es el cero. Exacto. Este es el cero. O sea que hasta acá, Aunque de parece acá que hacia el todo- sur hay menos de 0 grados. Y de entre acá y acá más o menos ahí, bueno, está por encima. Bueno, me preguntaba por qué era como que de repente todos los niveles de repente bajaban. Sí, tengo un escalón más abajo. Bajaban, yo no entiendo que bajen, pero no sé qué. ¿Te refieres que está más al sur? Creo que se refiere al extremo de abajo de América del Sur. Sí. ¿A este? Ahí. Sí. El cero llega más bajo. Ah, que el. Porque los niveles que vienen del lado del este, Sí. como que de repente se bajan como si fuera un escalón. Ok, bueno. Bien. Vamos a ir un poquito atrás. Para responder esa pregunta, vayamos un poquito para atrás. Si únicamente tuviéramos el input astronómico de radiación del Sol, ¿sí? Uno esperaría que todos los lugares a la misma latitud tuvieran la misma temperatura. ¿Están de acuerdo? Las desviaciones con respecto a eso, evidentemente tienen que ver con algo. O que se mueve la atmósfera o que se mueve el océano. O sea que las corrientes oceánicas y los vientos en la atmósfera van a generar las desviaciones de este patrón respecto a un patrón de temperatura en el cual todos los puntos de la misma latitud tengan la misma temperatura. Además de la orografía, ¿no? También, por ejemplo, acá está el Tíbet, que está mucho más frío porque ahí estamos a varios miles de metros de altura. ¿Sí? Lo mismo en toda la cordillera de los Andes, está más frío simplemente porque está ahí arriba. O sea, la temperatura, la superficie ahí está a 3.000 metros de altura, no está al nivel del mar. ¿Sí? Entonces, las desviaciones que vos veas acá o que vos veas aquí, por ejemplo, estos cambios, etc., van a tener que ver con patrones de circulación oceánica o de atmosférica. Muy bien. Entonces, tratemos de entender cómo se empieza a mover la atmósfera. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos que necesitamos para entender cómo se mueve la atmósfera? Entonces, si yo les pego la pregunta, ¿recuerdan la tropopausa? ¿Qué era la tropopausa? El límite de la troposfera y estratosfera. Ahí está, exacto. ¿Dónde esperan que sea más alta? ¿En el ecuador o en el polo? Tienen dos posibilidades, 50% del problema. ¿Por qué? Porque si la temperatura inicial es mayor, de la forma que va bajando va a estar más altura. Si la caída del polo es menor, le va a bajar. Bueno, Si es que la- creo que hay algo que lo está diciendo que va por buen camino, pero no me doy cuenta exactamente cómo. A ver si alguien nos puede ayudar al compañero. ¿Qué les parece? ¿Dónde tiene que ser mayor? ¿En el Ecuador o en el polo?
tenía temperatura constante. ¿En dónde? Tenía temperatura constante. ¿En la estratosfera? Sí. Bueno, al comienzo. En la parte más baja. Acá está la antropopausa, ¿no? Pongamos que está igual en todos lados. El comportamiento de temperatura es así, más o menos. Está la antropopausa. En promedio. ¿Está bien? Entonces, acá en el trópico, este punto, ¿cuánto vale? Bueno, puede uno de esos estar ahí. 25. 25, pongamos. ¿Sí? En el polo, Menos 30. bueno, ahí está. La verdad. Recuerden que la troposfera se puede ver de este punto de vista. Como decíamos hoy, en la troposfera tenemos estos movimientos verticales. ¿Sí? Porque acá está muy, muy caliente y acá está muy frío. ¿Sí? O sea, ¿dónde esperan que estas mezclas verticales sean mayores? ¿En el ecuador o en el polo? En el Ecuador. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Sí? Porque la superficie va a estar mucho más caliente. Es como calentar cuando calentamos una olla con, ¿sí? de agua a una olla. Cuanto más fuego pongamos abajo, más empieza a hacer más burbujas. ¿Sí? Y la mezcla es mayor. Por lo tanto, esta mezcla y el aire va a estar más cálido y se va a expandir más. Ambas cosas. Aire cálido se expande, aire frío se comprime. Por lo tanto, como decía el compañero, tenía razón, la tropopausa es significativamente más baja en el polo que en el ecuador. Tiene que ver con la mezcla vertical, por un lado, porque está muy caliente en el trópico, y tiene que ver con que el aire se expande, ¿sí? Donde está caliente, y se comprime donde está más frío. Y habíamos visto que, por ejemplo, la tropopausa queda definida generalmente por la isómera de 200 hectopascales. ¿Está bien? Bueno, a partir de eso, ¿por qué se mueve la atmósfera? Hasta ahí la atmósfera, más que movimientos verticales, no hay. Inclusive lo pueden pensar como simplemente expansión del aire cuando está caliente y contracción cuando está frío. ¿Por qué ahora se empieza a mover el aire? Hoy creo que un compañero dijo algo al respecto. Vamos a ver. Esto es la isómera de 200 hectopascales. Acá está el ecuador. Acá está el polo. Acá estamos cerca de 5 kilómetros más o menos de altura. Y acá estamos cerca de 12 kilómetros de altura. Bueno, si yo estoy en este punto ahora, si yo estoy a esta altura, tengo el A en el ecuador y el B en el polo. ¿Sí? ¿En dónde es mayor la presión? En el Ecuador. Ok. Vos tenés un poco de aire arriba y la otra ya se lo come todo. Y como la mayor parte del aire está en la troposfera. ¿Estamos de acuerdo con el concepto que dice el compañero? Es decir, acá tengo, en los dos tengo toda esta columna arriba. La presión es el peso de la columna que tengo arriba. ¿Sí? Pero 200 hectopascales, aquí está a 5 kilómetros de altura. O sea que acá debo estar como, no sé, con suerte 100 o 50 hectopascales. O sea, tengo mucho menos moléculas acá arriba que acá. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la presión en A es mayor a la presión en B.
¿Y qué pasa ahí? Si yo tengo más presión acá y menos presión acá, ¿qué hace el aire? ¿De dónde va a venir? De más o menos. ¿Estamos de acuerdo? No hace el efecto del tubo pasta de diente. Al sacar la pasta de diente te la apretan. Hace más presión de un lado y sale por el otro lado que hay menos presión. ¿Está bien? O sea que el aire va a tratar de moverse. O sea que el aire va a empezar a moverse desde el ecuador hacia los polos. Por lo tanto, y de acá también, para un lado también. ¿No? Allá también. Por lo tanto, para reemplazar este aire, acá tiene que subir. Y el aire, una vez que lleva el polo, no puede ir mucho más lejos, así que tiene que bajar. ¿Sí? Y bueno, esta circulación hay que cerrarla. O sea que en superficie van a tender a moverse hacia arriba. ¿Está bien? Y esta es una circulación que ocupa todo el hemisferio, va desde el ecuador hasta el polo y vuelve. Y esto es lo que dijo Hartley en 1700. Es lo que se llama este es un tipo de circulación de Hartley. Acá la ven con más detalle. Sube en el ecuador, se mueve hacia el polo, baja en el polo y vuelve en superficie. Y para el otro lado, lo mismo. Para acá en el lo mismo. Ahora, ¿es eso lo que tenemos en el mundo real? No. Quizás en otro planeta sí, pero no en la Tierra. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una parcela de aire se empieza a mover del ecuador al polo o del polo al ecuador? Si tiene una parcela que llegó acá, por ejemplo, está por acá, y se empieza a mover para allá. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el nombre? ¿Eh? Una parcela. Es una parcela. Es una parcela de aire. Un cubito de aire. Cubito de aire. Cubito de aire que lo voy siguiendo y se va moviendo para allá. ¿Qué le pasa? Eso sí no se puede ver. No importa. Vamos a ver qué es lo que esperan que haga la parcela. Iba a chocar con otras parcelas también. Está bien, pero supongo que sigue largo. Llega acá. Y algo está. Suponete que no le cuente. Suponete que siga. Tengo un tubo ahí que va de la derecha. Es el ejemplo de los aviones que vienen que despegan de un lado y se siguen por el mismo meridiano. ¿Qué es lo que pasa mientras las parcelas están en el aire? ¿Qué hizo la Tierra? Rotó. ¿Bien? O sea, acá la Tierra gira una velocidad angular, omega. Entonces, mientras está en el aire, este muchacho se corrió para acá, digamos. Entonces, en realidad, esta parcela es como que llegara acá. Porque esta parcela va a estar acá cuando llegue al ecuador. Ese es el efecto de Coriolis. ¿Sí? O la fuerza aparente de Coriolis. Es decir, que a una trayectoria de aire que está en el hemisferio sur y quiere ir del polo hacia el ecuador, Coriolis, o el efecto de Coriolis, va a ser desviar hacia la izquierda. ¿Y qué pasa en el hemisferio norte? ¿Va a llegar derechito?
sea que ahora, en el hemisferio norte, Coriolis la desvía hacia la derecha. La desviación aparente es hacia la derecha. Y esto es porque estamos midiendo lo que ocurre en el aire en un sistema de coordenadas fijo a la Tierra que está rotando. Es un sistema no inercial. Cuando tenemos un sistema no inercial aparecen fuerzas aparentes. En este caso, la fuerza aparente que nos interesa es la fuerza de Coriolis. ¿Sí? Entonces, Coriolis desvía N sur hacia la izquierda y el hemisferio norte hacia la derecha. No importa de dónde vaya. Si la parcela ahora quiere viajar de acá, del Ecuador, hacia el polo, ¿sí? Lo va también siempre hacia la derecha, a la izquierda del movimiento. Le vamos a dar para allá. Y acá, si quiere ir derechito para el norte, lo vamos a dar para allá. Son desviaciones aparentes porque estamos usando un sistema de coordenadas fijo a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a estas parcelas que se están moviendo? Y bueno, van a sufrir la fuerza de Coriolis. Y lo que vamos a tener, este es el caso que teníamos antes, que teníamos una celda en cada hemisferio, estos son los vientos en superficie. Cuando aparece Coriolis, estos vientos en superficie que tienen derecho al ecuador, se van a mover hacia la izquierda, estos hacia la derecha, van a aparecer estas flechas que están acá. ¿Sí? Y también los vientos que están arriba, cerca de 10 kilómetros de altura, también van a ser desviados para la izquierda en el hemisferio sur y para la derecha en el hemisferio norte. Esas son las flechas, estas flechas azules. O sea, el viento que está moviéndose desde el ecuador hacia el polo, ¿sí? A medida que se va moviendo hacia el polo, se va torciendo cada vez más, apuntando hacia el este. Y lo mismo a este que está acá. A medida que se va moviendo hacia el polo, va apuntando hacia el este, y por eso aparecen esta y esta corrientes en la altura. Sí. Mientras más altura, más rápido se desliga, ¿no? No necesariamente. No. De hecho, Coriolis no depende de la altura. Lo que pasa es que en superficie que aparece la fricción y te puede cambiar un poco las cosas, pero en principio Coriolis no depende de la altura. Entonces, esto es lo que tendríamos si tuviéramos dos celdas, una celda en cada hemisferio, tendríamos vientos en superficie dadas por las líneas negras y en altura tendríamos vientos también del oeste dados por estas manchas, esos arcos azules. Ahora, ¿es esto lo que tenemos? No. Es esto lo que tenemos. En lugar de tener una celda en cada hemisferio, tenemos tres celdas en cada hemisferio. Tenemos tres celdas en cada hemisferio. O sea, tenemos, acá me falta una, dos, tres. Una, dos, tres, que falta acá. Hay tres celdas. ¿Por qué? ¿Qué me puede estar faltando tomar en cuenta? De vuelta, en algún planeta puede haber una sola celda y este es la circulación atmosférica que uno tiene. Pero en el mundo real de la Tierra tenemos esta. Tenemos tres celdas en cada hemisferio, tres celdas verticales. La diferencia, o sea, la razón de acá para acá, es que la velocidad angular de rotación de la Tierra es alta. ¿Sí? O sea, que la rotación de la Tierra es suficientemente alta como para volver a esta celda inestable y crear tres. ¿Ah? La velocidad de rotación terrestre es lo que
rompe esta única celda y genera 3 celdas en cada hemisferio. Pero a partir de qué rotación se rompería. ¿A partir de qué valor de rotación? Sí. Bueno, uno puede agarrar un modelo de circulación general de la atmósfera y jugar con el omega, con la velocidad de rotación del omega. Y hay gente que ha hecho eso. Ahora no lo recuerdo, pero creo que es cerca de 0,7 omega nuestros, más o menos. Pero es cuestión de verlo. Si lo aumentamos más, aparecen 5. O sea, si aumentamos la velocidad de rotación de la Tierra, no me acuerdo cuánto más, pero si aumentamos más, pueden aparecer 5 celditas. Y si aumentamos más, 7. Y así sucesivamente. ¿Lineal o exponencial? Exponencial. No sé. No sé cuál es la razón. Déjame pensar un poquito. No. Hay un modelo, es exponencial a la cuarta. Es omega a la cuarta. ¿Hasta dónde llega la primera celda? Si este es el ecuador, este es el polo, y esta es la primera celda. Esta latitud, ¿sí? Va como 1 sobre omega a la cuarta, si no me equivoco. Si esto tiende a 0, esto tiende a infinito, sí. Si omega aumenta, esto se va achicando cada vez más. Esa es el I al cual llega la primera latitud. O sea, si omega es 0, tenés una entera. ¿Sí? A medida que vas aumentando omega, vas generando, vas rompiendo el. Ahí si se interesa, tiene un nombre, es el modelo de Hertz y Howe, de cómo funciona la circulación de la atmósfera de los trópicos. Bueno, ¿cómo anda el tiempo? ¿Cómo anda? 3:27. Estoy bien. Bueno, muy bien. Entonces, tengo 3 celdas. Este mapa, lamentablemente, me quedé cortado con una. Vamos a ponerle acá el esquemita. Si esto es un hemisferio, tengo una celda, 2 celdas, 3 celdas. 60 grados, 30 grados. Esto va así. Esta se llama la celda polar. Esta es la celda de Ferrel. Y esta es la celda original de Hartley. O sea que en lugar de que la celda de Hartley ocupe todo el hemisferio, ocupa únicamente entre 0 y 30 grados en cada hemisferio. Y hay una cosa más. ¿Qué pasaba acá con los vientos? ¿Recuerdan la parcelita que estaba moviéndose a 10 kilómetros de altura? Cuando me estoy moviendo hacia el norte, ¿qué le pasaba? Estoy en el hemisferio norte, moviendo hacia el norte, ¿qué hacía el Coriolis? ¿Hacia dónde me la tiraba? En el hemisferio norte. Derecha. O sea que a medida que voy moviéndose allá, va generando un viento hacia adentro del pizarrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estoy subiendo hacia adentro del pizarrón. O sea, hacia el este. Y a medida que me voy alejando, va a llegar acá donde termina la celda, va a haber un gran viento. Antes de bajar, y este tiene un nombre, se llama corriente en chorro. Es una corriente, o sea, unos vientos muy intensos que están a cerca de 10 kilómetros de altura, cerca de 30 grados.
de latitud, en el norte y en el sur. Eso, por eso de acá. Este J de acá, sería por este J de jet. Excelente, como se ve en inglés. Entonces, lo bueno de tener estas celditas es que me permite definir dónde están los trópicos y dónde están los extratrópicos. Toda la región tropical, desde el punto de vista meteorológico, no astronómico, porque no puedo usar los trópicos de Cáncer y Capricornio para definir los trópicos astronómicamente, pero meteorológicamente hablando, las celdas definen dónde están los trópicos versus las regiones fuera de los trópicos o del electro de media. Entonces, entre el dominio de las celdas de Hadley, que es el dominio tropical, y hacia los polos, o sea, el dominio de las celdas de Farrell y de celdas polares, es el dominio del electro de medias o extratropicales. Entonces veamos un poquito cómo es la circulación en los trópicos. La circulación en los trópicos, fíjense cómo va a ser. Tengo la celda de Hadley y acá ¿qué tengo? Tengo aire cálido y húmedo, precioso, que está subiendo. Evidentemente porque tiene lluvias como la Gran 7. Ahí va a llover mucho, ¿sí? En la región de mayor lluvia en todo el mundo, ¿sí? Que es donde se juntan las dos celdas de Hadley, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y en superficie tengo estos vientos. ¿Está claro por dónde van los vientos en superficie? ¿Está claro que van para allá? ¿Lo ven? O sea que es estos vientos que vienen para acá. Imagínense una celita, una parcela acá. Se quiere mover hacia el ecuador y por Coriolis hacia la derecha. Una parcela de aire que está acá, se quiere mover hacia el ecuador, por Coriolis se va para la izquierda. Donde se juntan, el aire no puede ir más que para arriba. Por lo tanto, acá llueve muchísimo. Y si toman es un mapa de lluvias media anual, tienen un máximo de lluvias toda la región ecuatorial. Este máximo de lluvias define la región de ascenso de la celda de Hadley. ¿Sí? Estamos hablando de lluvias con máximos cercanos a 10 milímetros por día, todos los días. Eso es mucho. Eso es mucho. Para que hagan una idea, en nuestra región estamos hablando generalmente de 4 milímetros por día en promedio. Ahí estamos hablando de 10. Esa región de zona de ascenso de Hadley se llama la zona de convergencia intertropical. Convergencia porque convergen los alisios. Esos vientos que tenía acá, perdón. Estos vientos tienen nombre y apellido. Alisios. Son los vientos alisios. Donde convergen estos vientos alisios es la zona de convergencia intertropical. Bueno, miremos un poquito más en detalle la estructura vertical. Esto es lo mismo que teníamos antes, un poquito más complicado, la figura nada más. Este es el Ecuador, por el norte, una celda de Hadley, celda de Farrell. Es la corriente en chorro que les hablé, que está donde termina la celda de Hadley. Y después tenemos esta celda la celda polar, y de un jet que no les hablé, que hay otra corriente en chorro, que es la corriente en chorro polar. O sea que hay dos corrientes en chorro. Las dos están en la tropopausa. Las dos están ubicadas en la tropopausa. O sea, acá hay una y acá hay otra. Esta es la subtropical y esta es la corriente en chorro polar. El origen de esta
es bastante más complicado que el esta, por eso no lo vamos a ver. Pero acá hay una cosa que lo vamos a ver un poquito más de detalle en 15 minutos, si me da tiempo. Y es que los vientos en altura y los vientos en superficie son bastante diferentes. Pero los vientos en altura y en particular lo que hacen estos máximos de viento que le llamamos corrientes en chorro a 10 kilómetros de altura, controlan lo que pasa en superficie. ¿Sí? Cuando uno quiere hacer un pronóstico del tiempo, lo que necesita es pronosticar qué van a hacer estas dos corrientes en chorro. Si uno logra determinar qué van a hacer estas dos corrientes en chorro, uno puede pronosticar con bastante certeza lo que van a hacer los vientos en superficie. Acá tienen otra figurita de la corriente en chorro, acá tienen la corriente en chorro subtropical y la corriente en chorro polar para cada uno de los dos hemisferios. Si quieren ver un mapa, digamos, esto es para el 24 de marzo del 2017, las flechitas muestran esencialmente los vientos y los colores donde esos vientos son por encima de un determinado umbral de valor. No importa cuál es el umbral. ¿No? Entonces acá tienen jet subtropical y acá tienen el jet polar. Ese jet polar generalmente tiene meandros muy grandes. O sea, ¿qué es un meandro? Una cosa así. Este generalmente es bastante más derechito. Cuando se juntan estos dos, es cuando en la región tenemos una linda, se juntan este y este, acá se forma una linda tormenta. Eso sí, después lo podemos ver si les interesa. Entonces, para caracterizar estos vientos lo que se hace es un promedio. Hagamos el promedio. Un promedio en X, o sea, un promedio longitudinal. ¿Sí? Entonces ve que únicamente la variación latitudinal, acá está el ecuador, acá está el polo sur, acá está el polo norte y esto es la altura. Entonces, yo grafico la velocidad del viento en la dirección X. O sea, X, ¿cuál es la dirección X? La dirección longitudinal. ¿Ah? Y hago el promedio en la dirección longitudinal. Es decir, X es esta dirección y hago el promedio en todo el globo. Para cada nivel de altura. Esto es lo que obtengo. Tengo dos máximos. Fíjense cuál es el tengo. Acá tengo en promedio para junio, julio, agosto cerca de 40 metros por segundo. Y acá tengo. ¿Cuál es el hemisferio de invierno? Junio, julio, agosto. Yo no entendí el gráfico. Es el sur, ¿no? Estamos de acuerdo que el invierno está al sur. Sí. ¿Lo puedes explicar de nuevo? Bien. Estos son los vientos en la dirección longitudinal, este-oeste, en diferentes niveles, promediado en todo, cada longitud. Cada altitud, perdón. Cada altitud. ¿Está? O sea, es como que yo agarro este mapa y promedio de acá a acá, bueno, si tuviera todo el mapa todo junto, lo promedio todos estos valores. Va a quedar un valor por latitud y por altura. Eso es análisis numérico. Esto lo llamamos reanálisis, o sea, tiene datos y modelos. Entonces, el jet, acá hay un jet, es de máximo de vientos, y acá hay otro que no queda tan, como tiene muchos meandros, no queda tan bien definido. Y acá hay un jet y acá hay otro jet. Este jet es el que usan los aviones para gastar menos nafta, menos combustible. Se suben al jet, no sé si ustedes alguna vez viajaron este-oeste y oeste-este. Si van de oeste-este, van mucho más rápido, realmente demoran una hora menos que a la vuelta. ¿Sí? Porque ir de oeste a este, los aviones se suben al jet y aprovechan y gastan menos combustible. Pero igual no van así, o sea, no es que van. O sea, no. Suponete que tenés que ir solo de este a oeste directamente, digamos. O sea, de acá a Sudáfrica. ¿Está bien? Te subís
vertical además, para no gastar tanta nafta, porque tendrías que ir en contra del viento. De hecho, estos jets existen en todo el globo y fue lo que usaron los japoneses para poder llegar hasta Hawái. Claro, si no llegaban, se subieron al jet, ¿sí? Y logran llegar mucho más lejos los aviones, después saben que no van a volver. O sea, lo que les interesa es llegar lo más lejos posible y después suicidarse con el avión y todo. Pero lograban llegar más lejos porque subían los vientos. Entonces, tenemos un jet, 2 jets, 3, 4. ¿Sí? Esta es la visión de la troposfera. Tenemos esos 4 jets, que son importantes, como yo les decía, lo que hagan estos máximos de vientos, fíjense que 40 metros por segundo, ¿cuántos kilómetros por hora somos? ¿Cuál es la cuenta? Como 300. Multiplicado por 3,6. O sea, estamos hablando de unos 150 kilómetros por hora más o menos. ¿Sí? O sea, son vientos considerables. Para un avión que va a 800, 900 kilómetros por hora. Esta es la visión de la troposfera. ¿Qué pasa en la estratosfera? ¿Cómo son los vientos? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo se imaginan que puede ser la estratosfera de los vientos? Todo esto que les conté vale para la troposfera. ¿Qué pasa en la estratosfera? Está todo invertido. Invertido. ¿Cómo? Porque en la troposfera, cuando subís en altura, baja la temperatura y en la estratosfera es al revés. Sí, pero ojo, que cambiar, digamos, la velocidad es... Pensar en... A ver, ¿cómo sería si pensamos en la estratosfera? Y estamos en el Ecuador, Polo Norte, Polo Sur, estamos en junio, julio, agosto. ¿Sí? Recuerden cómo se calienta la estratosfera, dijimos. Fundamentalmente por absorción de radiación por el ozono. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿en qué lado hay radiación y en qué lado no hay radiación? Dando una pausa. Si estamos en junio, julio, agosto, ¿qué hemisferio tiene más luz? Por el norte. Por el norte, ¿no? Y este no. Esencialmente acá no hay. O sea que es muy difícil que se caliente mucho porque en realidad está llegando poca radiación. Entonces no hay nada, no hay tanto para observar. Entonces, acá está frío y acá está caliente. ¿Sí? Uno puede hacer la equivalencia con los jets con los jets en cada hemisferio en la troposfera. Acá está frío, acá está cálido, acá está frío. Acá hay un jet, acá hay otro jet. Pongamos que haya uno para no complicar las cosas. O sea que siempre hay un jet entre cálido y frío. O sea que en la estratosfera tiene que haber un jet también. Y eso lo pueden mirar acá. Esos son los vientos el viento de este a oeste, perdón, de oeste a este, en la troposfera. Este es el cachito que les mostré antes, de acá para abajo. Esto es lo que pasa en la estratosfera. Tienen vientos, esto es junio, julio, agosto, este es el polo sur. Tienen vientos alrededor del polo sur, ¿sí?, que tienen máximos mayores a 100 metros por segundo. Estamos hablando de más de 360 km por hora. Este es el vórtice polar. Son vientos que dan la vuelta alrededor del polo sur a 300, 400 kilómetros por hora. ¿Sí? Es decir, el polo sur a nivel de estratosfera
tenemos vientos dando vuelta alrededor de la Antártida a 300-400 km por hora. ¿Y eso qué hace? Eso aísla el polo sur de latitudes medias. No hay forma de atravesar ese vórtice. Como tiene las cosas así, un remolino, y no hay nada que pueda atravesar. ¿Y qué pasa entonces acá? ¿Qué temperatura puede haber acá? En la estratosfera. Muy baja. Llega a temperaturas de cerca de menos 80 a menos 90 grados Celsius. Porque no llega radiación, porque estamos en invierno, y además no tenemos transporte de energía, porque no hay forma de atravesar ese vórtice. Entonces se genera un tipo de nube muy particular, se llama Polar Stratospheric Clouds, o sea, nubes estratosféricas polares, que tiene una química muy particular y que es fundamental para entender el agujero de ozono. ¿Sí? Si ustedes van a medir el ozono en la estratosfera, ¿sí? Recuerden que era nuestra segunda capa de protección frente a la radiación ultravioleta. ¿Sí? Tiene un máximo de concentración de ozono entre cerca de 20, 30 kilómetros de altura. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese ozono que está ahí, que está en toda la atmósfera, ¿sí? Es un promedio de eso. ¿Qué pasa con ese ozono? Ese ozono se crea y se destruye. ¿Sí? ¿Cómo se crea y cómo se destruye el ozono en la atmósfera? Acá hay una esquinita de cómo se crea. Esencialmente se crea a través de una molécula de oxígeno más radiación ultravioleta, que me quedan dos oxígenos separados, y cada uno de estos oxígenos se junta con una molécula de O2 y me da ozono. Ese es el proceso de producción de ozono. Y el proceso de destrucción de ozono, que ocurre debido a, por ejemplo, los CFCs, los clorofluorocarbonos que nosotros hemos estado emitiendo a la atmósfera, que llamamos gas freón, ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa, el proceso de destrucción es clorofluorocarbono se junta con la luz ultravioleta y larga, ¿sí? Un ion de cloro. ¿Sí? Este ion de cloro se junta con el ozono 3 y queda este óxido de cloro más la molécula de oxígeno, y esta se junta nuevamente con este y larga y queda este ion de cloro de vuelta suelto. Y esto se puede repetir indefinidamente. O sea que este ion de cloro puede matar un montón de moléculas de ozono. Entonces, es cuestión de que llegue un poco de clorofluorocarbonos a la estratosfera para lograr destruir un montón de ozono. Ahora, tanto la creación como la destrucción de ozono necesita luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Durante el invierno, en el hemisferio sur, tenemos el vórtice. ¿Sí? Tenemos el vórtice y no tenemos luz. ¿Sí? Pero tenemos estas moleculitas, ¿sí? De CFC3. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en invierno y las temperaturas son muy bajas, se generan estas nubes muy particulares en el polo sur. Y además se forman estas moléculas de cloro, CLO. Sí, CL2. Moléculas de cloro. Estos dos, ¿sí? Cuando aparece luz, cuando se juntan con luz, ¿sí? Producen la molécula de cloro que empieza a destruir el ozono. ¿Cuál es el rol acá de este muchacho? El rol acá de esto es aislar durante el invierno todo el polo sur. Se generan las nubes
esas nubes generan reacciones químicas que generan estos iones de cloro, y cuando viene la primavera, ¿sí?, esos iones de cloro junto con la luz destruyen el ozono. Por lo tanto, el agujero de ozono que se genera en el hemisferio sur generalmente es máximo en primavera, cuando llega la luz. ¿Sí? Esto es el agujero de ozono. El ozono se mide en unidades Dobson, ¿sí?, que tiene que ver con la cantidad de ozono en toda la columna. No sé si ven la Antártida. La Antártida. Y toda esta zona azul tiene concentraciones de ozono muy pequeñas. Y están rodeados de zonas con concentraciones de ozono mucho más grandes. Esto es para septiembre, esto es para 2017, noviembre de 2011. Y acá tienen, por ejemplo, estas son las concentraciones típicas y este es el agujero de ozono. Entre 20 o entre 25 y 15 kilómetros de altura, esencialmente todo este ozono desapareció. ¿Por qué el agujero de ozono se genera en el hemisferio sur y no en el hemisferio norte? Porque esto es lo mismo para el hemisferio norte. Fíjense que hay una disminución de la concentración de ozono, pero no llega a un agujero puro. O sea, la capa, no es que haya un agujero, o sea, la capa se vuelve más delgada, hay menos concentración, menos ozono. ¿Por qué en el hemisferio sur y no en el hemisferio norte? Fundamentalmente porque este muchacho es mucho más intenso en el hemisferio sur. Entonces aísla completamente el polo sur de lo que pasa afuera. Entonces las temperaturas que llegan al polo son tan bajas que se forman estas nubes estratosféricas que facilitan la destrucción del ozono. Cuando hagan la práctica de agujero de ozono no van a tener excusas esta vez para identificar y ya presentar el informe y todo. ¿Ya hicieron todo esto? Buenísimo. Pero bueno, porque ahora este año no hay excusas. Bueno, entonces para terminar, volvamos a la troposfera. Y con eso termino, pues ya quedan 10 minutos. Volvamos a la troposfera. Tenemos esos jets. Y estos jets tienen la particularidad que le gusta tener meandros. ¿Sí? O sea, le gusta generar esta especie de... O sea, los jets no son derechitos. ¿Sí? No van derechito de oeste a este, sino que se vuelven inestables hidrodinámicamente, se llama. Es decir, no logran quedarse derechos por mucho tiempo, sino que son inestables, una inestabilidad de fluidos. Y empieza a generar meandros. Eso significa que una pequeña perturbación puede crecer mucho y generar una onda, que esa onda son los meandros del jet. ¿Sí? Entonces, podemos tener esto, después esto y después cosas de este estilo. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es porque lo que yo le decía hoy. Cuando tenemos un jet que tiene meandros, ¿sí?, en algunas regiones de esos meandros se van a formar sistemas de bajas presiones en superficie. ¿Sí? Si yo tengo un sistema de baja presión en superficie, vamos a poner. ¿Ustedes saben qué es un sistema de baja presión? Acá tenemos Uruguay. Un sistema de baja presión esencialmente es como una baja relativamente cerrada. Un lugar, una región donde tengo presiones muy bajas. Por ejemplo, acá del orden de 990 hectopascales. Y acá afuera tengo del orden de 1010 hectopascales. ¿Sí? Si yo tengo este bicho en superficie, ¿ustedes saben cómo va el viento? ¿Hace el centro? A ver, Vienen afuera hacia el centro, ¿por qué hace el centro? para rellenar el espacio. Esa es una buena razón. Los vientos alrededor de las bajas tienden a girar alrededor de las bajas presiones
pero además tienden a entrar, como decía el compañero, para dar un rellenar el espacio. Esto es el hemisferio sur. De alguna forma tiene un huracán, genera en el centro, poca presión. Sí, pero acá es un poquito diferente estas cosas. Esto es lo que se llama un ciclón extratropical. ¿Sí? Y si tengo esto que está acá, un centro de altas presiones, pongamos que acá adentro hay 1030 hectopascales, y acá afuera, esta es una isobra, esta isobra tiene 1010 hectopascales. ¿Para dónde van los vientos? Para afuera, ¿no? Y giran en sentido opuesto. ¿Cuáles son los sistemas que traen buen tiempo y que traen mal tiempo? Mal tiempo, baja presión. ¿Por qué? Porque entra viento, lluvia. Sí, está bien, pero si vos lo mirás de acá, ¿por qué trae viento lluvia? ¿En dónde es más esperable que llueva? ¿En este o en aquel? En el de baja presión porque como que van todos a punto. Claro. El aire tiende a converger sobre el centro y la única forma que tiene es subir. Y si el aire sube, tiende a formar nubes. Y por lo tanto lluvia. Por lo tanto, acá esto tiende a subir. El aire tiende a subir acá en el centro. Y acá en realidad tiende a bajar. Baja el aire y se baja el costado. O sea que las altas presiones están asociadas a buen tiempo y estos a mal tiempo. Entonces lo que ocurre es que cuando yo tengo un jet que pasa sobre Uruguay, que hace una cosa así, que tiene un meandro que hace una cosa así, aquí se va a generar una baja presión. Acá abajo. De esa forma, los meandros del jet en altura, 10 kilómetros de altura, controlan el tiempo en superficie. Entonces, los primeros pronósticos del tiempo que se hicieron en la década de los 50, lo único que querían hacer era pronosticar los meandros que iba a hacer este jet. ¿Qué le iba a pasar a este jet? Y en base a eso, identificar las regiones donde podía o no podía llover. Entonces, estos ciclones que están acá, ustedes los sufren todos los días. ¿Se acuerdan cuando no podían cruzar la Plaza Independencia? Bueno, no sé si alguno de ustedes estaba por ahí, pero quería cruzar la Plaza Independencia con una cuerda. Bueno, eso es porque teníamos un ciclón. Teníamos este ciclón. Estas son las isobras. Lo que está en color son las lluvias. Y cuanto más cerca estén las isobras, más intensos son los vientos. Eso lo podemos dejar para otro momento si les interesa. Entonces, yo genero un ciclón acá y voy a tener vientos muy intensos del sur hacia Uruguay. ¿Sí? Estos ciclones ocurren todo el tiempo. ¿Sí? Y no ocurren realmente para jorobarlos a ustedes ni para jorobarme a mí. Ocurren porque tienen una razón fundamental. ¿Por qué empezamos? ¿Cómo empezamos la clase? ¿O cómo empezamos la parte cuando yo les pregunté por qué se mueve la atmósfera? Para lograr un equilibrio. Para transportar energía en forma latitudinal, meridional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta cuál es el rol de los ciclones en hacer eso? Los ciclones son los fenómenos meteorológicos que transportan más calor desde las regiones subtropicales hacia los polos. ¿Por qué? Fíjense cómo circulan los vientos. Si estoy de este lado del ciclón,
¿Qué pasa? ¿De dónde viene el aire? Del sur. Del sur. Acá se va a formar lo que se llama un frente frío. Estoy trayendo aire del sur, aire frío del sur hacia latitudes más bajas, hacia donde está caliente. Y del otro lado voy a tener un frente cálido porque estoy trayendo aire cálido del norte. Entonces, tanto el transporte de aire frío desde el sur hacia regiones más cálidas como el transporte de aire cálido hacia regiones más frías, lo que están haciendo es transportando energía hacia los polos. Y esa es la forma fundamental que tiene la atmósfera para transportar energía desde las regiones 20-30 grados hacia los polos. ¿Sí? Es la ocurrencia de estos ciclones que ocurren en toda esta región. Ustedes van, si ustedes se fijan en un mapa de presión en superficie en cualquier instante de tiempo, van a ver que está lleno de estos cicloncitos. Cada uno de estos ciclones tiene un frente frío y un frente cálido asociado. Y esos frentes lo están haciendo transportando energía desde los 30 grados hacia el polo. Los símbolos son frente frío y frente frío. Ahí tienen los símbolos. Centro baja presión, frente frío, frente cálido. Entonces, el surplus de energía que tenemos en la región ecuatorial es transportado hacia la región polar, primero a través de la senda de Hartley y después de ahí por los ciclones hacia los polos. Y es por eso que la atmósfera se mueve. No es para hacer una vida imposible ni para hacer difícil el práctico del tiempo, sino para justamente transportar energía, el exceso de energía que llega a los trópicos y el déficit de energía que tenemos en la región polar. Pero por acá termino, simplemente para terminar esta última figurita, que en la atmósfera hay un montón de fenómenos preciosos para estudiar. Entre ellos esto, bueno, les dejo con algunos de los más lindos. Recuerden lo primero que les dije sobre la atmósfera. La atmósfera es un fluido turbulento. Entonces le gusta tener torbellinos de todo tipo. Los torbellinos más grandes son los ciclones. O los anticiclones, cuando tenemos acá. Esto es un anticiclón. Cuando es una alta es un anticiclón, cuando es una baja es un ciclón. Los remolinos más chiquitos hay de tamaño de milímetros, pero los más visibles, los chiquitos más visibles, son estos, que son como remolinos de polvo que se forman cuando la superficie está muy caliente. Después tenemos los tornados, y después tenemos un montón de otros. Bueno, bárbaro. ¿Alguna duda más?